Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Y bueno, hemos tenido una serie de número de podcasts y hoy terminaremos con este pequeño podcast. Agradezco por haberme escuchado, por haber aportado algo en ustedes. Y el podcast de hoy se llamará México y la economía actual. Como todo tiene un comienzo e historia al principio, la economía sabemos que dependía de los feudos, donde se formularon nuevas formas de comercializar y una buena convivencia. Incluso la cultura cambia en su mayoría. En nuestro México los cambios han sido constantes desde la reforma constitucional, la educación, las bancas, la comercialización e industria. De 1950 a 1957 se genera la tecnología e innovación, haciendo más productivos los trabajos, optimizando los tiempos, por supuesto. Continuando con la educación, en donde la podemos resaltar, que es la base de todo comienzo. Y como sabemos, la educación inicia en casa y culmina con las personas que nos rodean. Y bueno, eso también influye demasiado en la economía de los países en su actualidad. Hablando de la economía, sabemos que es recomendable tener en cuenta los 10 principios de la economía, siendo los siguientes. Mm, Personas que representen las disyuntivas, siendo el primero. El número 2, el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. 3, las personas racionales piensan en términos marginales. 4, los individuos responden a los incentivos. 5, el comercio puede generar el bien de todo el mundo. 6, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. 7, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. 8, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. 9, los principios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. 10, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Como podemos observar, estos principios de la economía es conforme se rige. Uno debe de ir contemplando todo esto y también ir cumpliéndolos, ir al margen, porque si no nos quedamos atrás y eso es lo que se tiene que evitar. Pero por supuesto también no solamente es esto, sino también pues invertir en la educación, en poder generar aquello que beneficia a nuestro país o estado, por supuesto comenzando con nosotros mismos. Pero bueno, estos 10 principios de la economía nos pueden dar a detalle cómo podemos tener una buena economía o cómo debe de ser para que sea óptima. Bueno, y ahora les mencionaremos dos tipos de mercados que pueden generarse en la economía. Comenzando con el oligopolio, donde los oferentes se pueden poner de acuerdo en cuestión del precio ofertado al cliente. Y tenemos el monopolio, en donde solamente un solo oferente ofrece ese tipo de producto o servicio y tiene el mayor nivel de mercado abastecido, en donde él puede hacer y deshacer en cuestión de precios, ya que las personas no lo encontrarán más que con esa persona. Por lo regular esto es incorrecto y no es recomendable. Si se puede en cuestión poder hacerle competencia a este tipo de mercados es lo más viable, ya que así pues todo sea más equilibrado. Y bueno, mencionando los precios, en la economía hay dos tipos de precios, en donde tenemos a los precios nominales, que son ingresos, todo aquello que se registra, y precios reales, que es el índice nacional del Banco Consumidor. Continuando con una de las principales bancas, una llamada Banca de las Américas, donde se rige en el orden internacional incluidos por Canadá, Estados Unidos y México, incluyendo la política monetaria, donde establece los montos de dinero, mercado de dinero, llamado el mercado de divisas. Mencionando un dato que es importante y que todos requerimos saber, el dólar se respalda por lo que se produce o genera el PNB y el PIB. Y bueno, como sabemos, uno de los importantes participantes en la economía es el gobierno y este se encarga de el uso de la moneda,
gasto y la distribución de las riquezas. Y bueno, hablando de la moneda, sabemos que esta es el equivalente general, donde se puede intercambiar por bienes o servicios. Conociendo un poquito de historia, sabemos que primero fue la madera, donde se intercambiaba por igual bienes. Segundo, el cacao. Y ahora en la actualidad la moneda digital, conocidas como divisas, donde se contempla el euro, dólar y yen. Continuando con la política, donde juega un papel sumamente importante, en esta tenemos dos tipos, donde está el poder real, siendo los empresarios, y el poder formal, siendo los diputados. Mencionando un poco de historia en relación a la política, sabemos que esta fue iniciada en contra de la monarquía para así poder ser más liberalistas. Esto generó la democracia, pero como sabemos, la democracia solamente funcionará donde haya personas iguales y de necesidades similares. Siguiendo con la globalización, que es el cómo nos representamos ante la comercialización globalizada, siendo uno de los factores la identidad nacional, la economía, el consumo y el comienzo que se desea lograr, la cultura y comportamiento pasado, presente y espacio, y el cómo nos aceptamos nacionalmente, incluso influye bastante. Iniciando con el tema de las pymes, vamos a iniciar observando los diferentes mercados nacionales, internacionales y mundiales, donde las pymes tienen ventajas y desventajas, observando que las pymes y su competitividad depende de los apoyos y estrategias que se generen de acuerdo a su país, al igual que su presencia nacional y su industrialización en el mismo país. Ahora, continuando con algunos indicadores macroeconómicos, siendo suma de los agregados económicos, medición de la economía de bienes y servicios, mencionando al PIB, mercados, gobierno, exportación, inversión y educación. Son los principales factores que mueven la economía en el mundo. Derivándose de esto, el sistema clientelar es la repartición de bienes para así condicionar su voto. Los ciclos económicos dependen del gobernante, llegando a la persona, problemáticas desde el orden macroeconómico. Ahora, también una política que es importante mencionar es la política monetaria y fiscal de las pymes, donde incluimos los indicadores macroeconómicos, sueldo, salario y el entorno, que igual es el resultado, política fiscal igual a gastos, la mala distribución de los recursos con respecto al gobierno, donde esto causa la famosa crisis, generando una miseria económica. ¿Cómo podemos observar? La carencia de nuestro país es bastante alta, que parece que incluso las oportunidades están escasas, donde nuestros gobiernos no ayudan mucho, la educación no tiene una calidad y el entorno nada prudente que es, donde sabemos que se requiere trabajar demasiado en las familias, donde las ideas y creencias requieren irse moldeando para así tener una mejora en nuestro entorno. Bueno, ahora lo que es importante mencionar acerca de la literatura mexicana, tenemos un libro que es importante que cada mexicano conozca. Y bueno, este libro es llamado México Bárbaro, escrito por un norteamericano llamado John Kenneth, de el gobierno de Porfirio Díaz y la dictadura que había en este, al igual que toda injusticia que se ha venido arrastrando desde los años 90, incluso desde la conquista y todo lo que han hecho y deshecho en nuestro México. Este libro menciona y expresa cada injusticia que se vivió en relación a las clases, en donde podemos observar que las clases sociales están sumamente marcadas, donde los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. De todos los abusos, del cómo las creencias se han venido arrastrando hasta nuestra actualidad, hasta el 2020, de cómo explotar al obrero, de no tener un salario justo e incluso agredirlo verbal y físicamente. John Kenneth expresa y nos dice que todo esto es completamente completamente desagradable para él, ya que él tenía una perspectiva completamente diferente de nuestro buen México
Y como sabemos, nuestros gobiernos siempre han buscado abarcar monetariamente para beneficio de ellos. Entonces, la democracia jamás ha sido democracia en su totalidad, en donde la libertad de expresión hasta el momento no es permitida, y lo hemos visto en hechos que han pasado en nuestro buen México, y este libro expresa muy bien todas estas injusticias que, bueno, en esos tiempos eran muy latentes, pero que ahora siguen, pero siendo menos explícitas. Y esto fue el podcast de hoy y el último. Agradeciendo haberme escuchado, agradeciendo a mi buen profesor, que fue el motivo de poder expresar este podcast, y al igual que poder entender toda la buena economía y mala economía que hemos llevado en nuestro país. Y excelente día, tarde o noche cuando me escuches. Te agradezco y espero y tengas una muy buena vida. Nos veremos. Hasta la próxima.